Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar que realizamos conjuntamente International SOS y FEX. Vamos a dar un poquito de tiempo para que nuestros compañeros se vayan conectando. Unos 5 minutitos antes de dar comienzo al interesante tema que vamos a tratar esta mañana. Hola Javier, buenos días. Cuando empiece a hablar, te levantaré la mano y muteate tú para que no. Estaba comentando Javier de dar estos 5 minutitos para esperar que se vayan conectando el resto de los inscritos y empezar a abordar este tema que yo creo que preocupa mucho a las empresas y preocupa mucho a las personas que gestionan movilidad de personas. Porque yo ya he tenido ocasión de hablar con alguna empresa en cuanto se provocó la crisis en Oriente Medio, pues la capacidad de reacción que tienen en la mayoría de los casos apoyándose con un gran apoyo de parte de International SOS, pues es movilizar a su personal desplazado para repatriarlo a España. Pero esto ya no se considera una situación puntual, sino que se está convirtiendo en una forma de gestionar riesgos. No, absolutamente. Y más vale que les preocupe, porque lamentablemente no solo Oriente Medio y Latinoamérica, que Latinoamérica es de gran influencia, ¿no?, para el mercado español, y Oriente Medio nos afecta a todos como nos afectó Ucrania. Pero que más vale que preocupe, porque el mundo ya vemos cómo está y hacia dónde va, y mejor que estemos preparados para poder trabajar en esos ambientes, ¿no?, tan difíciles y tan impredecibles, que es de lo que hablaremos un poquito. Así es, así es. La realidad muchas veces nos desborda. Y si decimos que desde el ámbito jurídico la norma siempre va más lenta que el desarrollo y las necesidades de las empresas, en este caso el objetivo sorpresa antes podías tener ese punto de inicio, pero es que ahora mismo las sorpresas existen y hay que minimizarlas al máximo. Sí, sí, sí. Además los impactos pueden ser muy relevantes, con lo cual más vale estar preparado para minimizar esos impactos y poder continuar, Así recuperarse. es. Bueno, creo que hemos dado estos 5 minutitos de cortesía y si te parece, Javier, pues iniciamos ya este webinar que, como estábamos, consideramos que desde el FEX que era muy interesante, ¿no?, para tener junto con nuestros socios y las empresas con las que colaboráis vosotros también y prestáis servicios. Así que, bueno, bienvenidos a todos en esta sesión que vamos a tener. Un día, como veis, gris, pero un día estupendo para poder escuchar este tema tan interesante. Soy Ángeles González Vigil, para los que no me conocéis, soy la secretaria general del FEX, la Asociación de Movilidad Internacional, de referencia en este país hasta el momento, y esperamos continuar siendo así. Los que no nos conocéis, somos una asociación sin ánimo de lucro que representamos a las empresas en todos sus procesos de movilidad internacional,
tanto desde un punto de vista privado como público, con ese acercamiento que hacemos siempre a la Administración y a las instituciones. El tema que nos trae aquí esta mañana pues es de gran interés porque las empresas a raíz del COVID han tenido que desarrollar una serie de protocolos de gestión de riesgos y de gestión de situaciones de alertas sanitarias con alertas motivadas por conflictos bélicos, así como por desastres naturales. Mirad lo que ha pasado ahora en México, que un huracán pues, ha arrasado la ciudad de Acapulco. Todas aquellas empresas que tienen personal desplazado fuera de España y que se encuentran en estas situaciones, pues tienen que desarrollar unos protocolos de actuación pues bastante exhaustivos en el ámbito de la seguridad y la salud para tener una respuesta lo más rápida posible ante esas situaciones de crisis que se puedan dar. El tema que nos trae hoy aquí, como todos sabéis, es cómo va a impactar esta situación, este conflicto bélico que se prevé que no va a resolverse a corto plazo que tenemos en Oriente Medio, y esta inestabilidad, esta volatilidad que existe actualmente en el mundo en el que estamos viviendo y en el que las empresas siguen desarrollando su actividad profesional y tienen que continuar con su internacionalización, salvo en situaciones extremas. Para ello es necesario conocer esos protocolos o desarrollar internamente esos protocolos ante crisis internacionales que al final se han convertido en nuevos riesgos y desafíos, como hemos titulado en este webinar, para las empresas y para los gestores de personas que tienen que tomar decisiones en momentos puntuales. Para ello, muchas gracias a International SOS, socio de FEX desde hace ya muchos años, con los que colaboramos mutuamente para divulgar toda esta información y sobre todo en estos momentos de crisis en los que es muy importante. Así que muchísimas gracias, Javier, por vuestra participación y predisposición y generosidad para compartir con todos este tema tan interesante. Bueno, pues antes que nada, por supuesto, devolverte el agradecimiento, porque somos nosotros, de verdad que para nosotros siempre colaborar con FEX es un motivo de alegría, una asociación en la que siempre hemos destacado su extraordinario ambiente. Y aprovecho para saludar, por supuesto, a toda la gente FEX, que la mayoría nos conocemos. Para los que no me conozcan, de reciente incorporación posiblemente, pues International SOS, yo soy Javier Moyal, director de seguridad de International SOS. Os saludo a todos en nombre también de Santiago, el Country Manager, que hoy, como le pasa a los ministros, ¿no? Por motivos de agenda hoy no puede estar con nosotros, pero os manda un saludo a todos, ¿no? International SOS es la empresa líder a nivel global de asistencia médica y de seguridad para trabajadores desplazados y bueno, eso incide muy directamente en los temas que vamos a ver hoy. Hemos seleccionado dos ámbitos, uno es Latinoamérica y otro es Oriente Medio. Y si pasas, por favor, la transparencia. Gracias. Para ello contamos con dos profesionales que tienen un conocimiento extraordinario. Esta es una muy buena oportunidad y no porque sean de mi equipo. Son extraordinarios en cuanto a su conocimiento y creo que así lo vais a valorar. Tenemos a Ricardo Lenoir, que nos va a hablar de Latinoamérica, y Marcos Benjoar, que nos va a hacer un análisis bastante detallado e interesante también del área de Oriente Medio. Y bueno, al final haré yo unas pequeñas puntualizaciones, unas nociones de cuestiones de gestión de crisis que tienen que ver con lo que nos van a presentar ellos. Pero no les quito más tiempo porque ahí es donde está el verdadero contenido de hoy y bueno, espero que sea de interés. Por supuesto, estamos dispuestos a responder las preguntas, dudas, comentarios que se nos presenten por los diversos canales y como siempre, encantado, como decía antes, encantado. Paso sin más la palabra a Ricardo. Gracias.
Hola, buenos días. Gracias, Javier, por la presentación. Gracias, Ángeles, por contar con nosotros de nuevo. Siempre es un placer estar al lado de FEX en este tipo de eventos, en este caso, webinar. Para nosotros es un placer poder compartir lo que hacemos en International Source para nuestros clientes con una audiencia que entendemos que está muy preocupada por proteger la seguridad de sus empleados. Es por eso que a la hora de pensar, idear esta presentación, he decidido crear dos grandes bloques que tienen elementos que se solapan, pero que están principalmente orientados a proteger la vida de nuestros empleados y favorecer la continuidad en el negocio. Latinoamérica y México. Voy a dividir en dos bloques. Primero Latinoamérica, en el que abordaremos 5 países, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Argentina. Y luego México, ya que comprendemos que gran parte del proceso de internalización de las empresas pasa por este país, que está envuelto en una serie de cambios que quizá conviene explicar a la audiencia para preparar mejor tanto los desplazamientos de sus empleados como las agendas de los expatriados o contratados locales que tengan en el país. La idea es, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Alberto. El repaso de los países latinoamericanos, el enfoque es la resiliencia institucional. Cómo de fuertes son sus sistemas políticos para absorber o gestionar los impactos que recibe en los últimos años. Es por eso que hemos establecido un sistema muy sencillo, como un semáforo verde, amarillo y rojo, que es igual que el semáforo que vemos en las calles, en el cual verde sería el punto de mayor madurez, amarillo sería un nivel de madurez o dudoso o que depende de los acontecimientos que van a pasar a corto plazo, y rojo sería lo que hemos visto, un deterioro en la calidad del sistema democrático que pueda afectar la seguridad en el país. Me gustaría hacer una puntualización. La valoración la hacemos siempre pensando en las acciones que puedan tener un impacto y unas consecuencias en los intereses de nuestros clientes. Eso es un matiz interesante porque a lo mejor hay conclusiones que nosotros decimos que son contradictorias para aquellos expertos en el país. Por ejemplo, si hablamos de Brasil o de Perú. Entonces, para mí es muy importante subrayar que el enfoque es el interés de nuestras empresas, no tanto el análisis político-sociológico del país. Porque al final nuestro enfoque es ayudar a los clientes a mitigar la exposición al riesgo cuando estén operando en estos países. Ahora, sin más dilación, si no te importa, Alberto, avanzamos. El primer país es Brasil. Lo hemos titulado Camino a la estabilización porque tenemos la sensación de que pasan tantas cosas tan rápido que lo que pasó en el 2022 ya casi ni tenemos recuerdo. Brasil en ese año vivió un proceso electoral en un ambiente profundamente polarizado. Todo el mundo recordará al anterior presidente, Jair Bolsonaro, que competía para mantener la presidencia con Lula. Lula ya había sido presidente en una etapa anterior. Después de dejar la presidencia a manos de su delfín, de Dina, él pasó una serie de juicios que le acabaron llevando a la cárcel. De esta situación, él consiguió salir cual ave fénix y presentarse contra Jair Bolsonaro en un enfrentamiento que ponía en lisa las dos grandes figuras políticas del último cuarto de siglo en el país. Esto lo que creó fue una fortísima polarización, la que probablemente parte de la audiencia recuerde, que incluso creó una violencia política que llegó a causar muertes. Hubo asesinatos entre defensores o seguidores o fanáticos en este aspecto de cada uno de los dos candidatos. Finalmente se impuso Lula con un margen estrecho, como vienen siendo las grandes elecciones de los últimos años, y la pregunta antes de la votación era: ¿cuál va a ser la respuesta de la sociedad? ¿Cuál va a ser la respuesta de las Fuerzas Armadas? Y la que englobaba a todos es: ¿cuál va a ser la resiliencia institucional del país?
Nosotros, por el conocimiento que tenemos a través de nuestros analistas, los equipos de información, análisis e inteligencia, la conclusión era que Brasil gozaba de la suficiente madurez democrática como para hacer una transición hacia un gobierno de Lula o mantener un gobierno de Bolsonaro. Las dudas también venían por los llamamientos implícitos o explícitos de Bolsonaro a que las Fuerzas Armadas se levantaran en armas en caso de que la victoria de Lula fuera puesta en entredicho, ¿no? Se vertieron sospechas sobre una hipotética victoria de Lula y Bolsonaro lo que hizo fue azuzar a sus seguidores y hacer esos llamamientos a las Fuerzas Armadas. Nosotros tuvimos claro que tanto el sistema político como las Fuerzas Armadas creían firmemente en la Constitución y se iban a ajustar a ese marco legal, lo cual iba a garantizar un mantenimiento del orden democrático. Bien, esto se puso en tela de juicio cuando en enero, a principios de enero de este presente año, aunque ya parece que ha pasado mucho tiempo, partidarios de Bolsonaro asaltaron el Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil. Todos son tres edificios próximos en la ciudad de Brasilia. Todos recordaremos cómo los seguidores o partidarios de Bolsonaro entraron con violencia en esos edificios, saquearon y bueno, tuvo que acudir la policía. Al final se quedó en una única jornada, un día, pero automáticamente todos recordamos la toma del Capitolio también hace no tanto en Washington por parte de seguidores del presidente o expresidente Donald Trump. Esto creó un cierto nerviosismo al no saber cuál iba a ser el desarrollo de los eventos y sobre todo si esto se podría repetir con frecuencia hasta llegar a desbancar a Lula. De nuevo, Brasil, que lo hemos puesto en color verde, tiene esa instabilidad institucional que garantizó una transición pacífica y Lula ha podido avanzar en su proyecto su proyecto político, que evidentemente, si bien era antagónico con el o muy diferente del de Bolsonaro, está pudiendo desarrollarse con seguridad y en paz. Para las empresas españolas que tengan gente o sobre todo para aquellos managers responsables de recursos humanos que estén pensando en las expatriaciones a Brasil, que estén pensando en esos trabajadores que tienen que ir por un corto periodo de tiempo, nuestra recomendación es que sigan las medidas de seguridad básicas, que entiendan bien el entorno al que van a viajar, no es lo mismo como siempre una zona remota o una gran ciudad, que entiendan bien cuál es el perfil del viajero, si van a mandar a una persona con experiencia o a una persona novata, cuál va a ser las actividades, pero en líneas generales hay que mantener las normas de mitigación básicas y habituales. Si podemos avanzar al siguiente país, Perú. Perú ha estado en los medios de comunicación desde parte del año pasado, pero especialmente desde el mes de diciembre, cuando el presidente Pedro Castillo, se dio lo que se conoce como un autogolpe de Estado. El presidente, acorralado por una serie de casos de corrupción, decidió que la mejor manera era este ejercicio de darse un golpe de Estado contra su propio gobierno. No salió bien, tanto que fue detenido, acusado con distintos cargos y su puesto lo ocupó su vicepresidenta, Dina Boluarte. La ahora presidenta, entonces vicepresidenta, llegó con un mensaje claro que era su mandato era convocar elecciones lo antes posible para evitar esa situación de inestabilidad en el país. Los hechos han comprobado que no llevó a cabo esa promesa, porque Dina Boluarte no solamente se ha quedado en el poder, ahora estamos a 31 de octubre, estamos camino de cumplir un aniversario desde este evento, sino que además ha decidido llevar las elecciones al final de la legislatura, no va a adelantar las elecciones. Esto supuso que en enero, febrero y marzo, especialmente en febrero y marzo, hubo una fortísima contestación social. Pudimos ver unas manifestaciones muy violentas, principalmente en la zona norte, con Puno a la cabeza, pero también en el Machu Picchu y en Lima. Al final, el recuento llegó hasta los 50-60 fallecidos en estas revueltas. Informes a priori, tanto de expertos internos como de actores o analistas, agencias extranjeras, han concluido que la policía, hubo una represión policial no acorde al nivel de amenaza. Esto creó más manifestaciones
lo que sí que podemos ver es que, como ponemos aquí, la solidez institucional del país ha podido permitir que todos, bueno, ahora actualmente la situación esté más tranquila. Es verdad que ha habido conatos de repetir esa toma de Lima, como se llamó, en la tercera toma de Lima a finales de julio, pero el nivel de seguimiento fue mucho, mucho más bajo. Se ha mantenido un nivel de actividad hasta este verano en Puno más alto, pero incapaz de congregar la gente suficiente como para tener un efecto disruptivo en Lima, que es donde están las principales actividades. Por lo tanto, la evaluación de DINA ha tenido claroscuros, incluso tuvo una moción de censura que no prosperó, pero nuestra valoración es que el país, a pesar de potenciales protestas aisladas, se va a mantener estable y las medidas de seguridad que adoptar para viajar deben ser las habituales. Sí que recomendamos tener mucho cuidado a la hora de desplazarse por carretera de un municipio a otro, especialmente si van a ser trayectos largos. Nosotros desde International SOS siempre les aconsejamos que se haga de noche y para eso recomendamos apoyarse en un proveedor de seguridad, una empresa que nos ponga a nuestro servicio un conductor que evite que sea nuestro empleado quien se ponga detrás del volante y asuma todas las consecuencias que puede haber en caso de un accidente. Así que repasar bien los traslados terrestres, pero las operaciones pueden continuar en el país sin problema. Si avanzamos a Colombia, es otro país que ha vivido un clima político bastante agitado. Las elecciones del año 2021, en las que se presentaron el presidente Petro y contra Fernández en otro clima de nuevo muy polarizado, se supuso la victoria de Gustavo Petro, siendo el primer presidente de una ideología de izquierdas que alcanzaba el gobierno. Esta victoria de Petro vino acompañada por una gran movilización social, especialmente de la población afrocolombiana, que vio una nueva etapa transformadora en el país. Cabe recordar que Colombia siempre ha tenido gobiernos de corte conservador, de ideología, lo que se conoce como más de derechas, y una gran parte de la población entendía que esta era una oportunidad para alcanzar unos avances en derechos sociales o en conquistas sociales. La realidad es que el gobierno de Petro se sostenía en una serie de apoyos parlamentarios que le dejaban muy expuesto en el Congreso a la hora de superar votaciones, tan expuesto y tanta tensión creo en esta amplia coalición que a lo largo del primer año hubo bajas importantes que le obligaron a hacer reformas notables. Todo esto ha sido, sin duda, un impedimento para que pueda llevar a cabo la transformación que tenía pensado. En el campo de la seguridad, su gran proyecto era lo que se denominó la paz total, que era el acuerdo con los grupos guerrilleros para pacificar el país y ya de una vez por todas enterrar ese conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos en los últimos 40 o 50 años. Este acuerdo, esta paz total, se ha encontrado con muchos obstáculos. Tenemos que entender que Colombia supone, desde el punto de vista de seguridad, un ecosistema complejo y volátil. Tenemos una Colombia en el ámbito más cosmopolita, más urbano, y luego una en el rural, especialmente en la frontera con Venezuela. Estos son territorios donde el Estado no siempre ha tenido el control total de la seguridad y donde las operaciones de estos grupos guerrilleros han hecho que, bueno, pues que se lleven a cabo tanto actividades delictivas, ya sea tráfico de todo tipo de sustancias, incluso tráfico de personas, como un altísimo índice de delincuencia. A pesar de todo, entendemos que Colombia mantiene una estabilidad institucional, ya que el gobierno de Petro no ha tenido ningún tipo de atentado, ya sea un golpe de Estado, asonada. O sea, se ha respetado su labor y, de hecho, lo que se ha hecho es la oposición se está reagrupando para alcanzar el poder. Justo ese fin de semana, este domingo, hubo elecciones a las alcaldías y a las gobernaciones y se ha podido comprobar que ese descontento que ha provocado los casos de corrupción interna y de descoordinación del gobierno ha provocado que la población haya dado de nuevo la confianza a partidos o fuerzas de derechas
como digo, se vio este domingo. Así que, como decimos, no se están cumpliendo los objetivos de Petro, pero está pudiendo gobernar desde el punto de vista de seguridad. Sí que es verdad que si tenemos empresas que están operando en este país en concreto, tienen que ser muy conscientes del riesgo que suponen los secuestros, especialmente una tipología de este delito que se llama el secuestro express. Es muy probable que todos estemos familiarizados con esto, si no me gustaría hacer una aclaración, que son esos raptos en los que se elige una víctima en la que se intuye que por su aspecto puede tener un alto nivel adquisitivo. Pues a lo mejor si tiene una viste de traje, o si lleva joyas, o si está hablando por un teléfono móvil de gama alta. Esos son señales que envías o que nosotros, cada uno, enviamos al exterior y que nos hacen ser un blanco de este secuestro. Entonces, el delito consiste en que se secuestra y se hace un paseo por los cajeros más próximos para poder vaciar las cuentas. Y a lo largo de ese día, probablemente en pocas horas, una persona es devuelta, pero lo que se ha llevado a cabo es lo que se conoce en la calle como el paseo del millonario, en el que han podido vaciar todo lo que teníamos en las cuentas. Por eso, nuestra recomendación es que cuando viajen a países donde existe el riesgo de secuestro, que por desgracia es un mal endémico en casi toda Latinoamérica, en Centroamérica o Norteamérica, en el caso de México, siempre seamos muy discretos a la hora de vestir, que retiremos todos los anillos, joyas y demás que no sean necesarios para ese viaje, pues incluso la alianza de matrimonio, cambiemos un reloj por uno más discreto, y que a la hora de sacar dinero, sobre todo, lo hagamos dentro de un cajero automático, o sea, dentro del vestíbulo del hotel o dentro del vestíbulo de la propia sucursal bancaria. Vamos a intentar poner todas esas cortafuegos para evitar, como decía antes, enviar esas señales que nos identifiquen como una víctima fácil. Pasamos adelante, por favor. Argentina. Argentina ya lo ponemos en amarillo. Vemos que la conclusión es que tiene una robustez institucional que ahora mismo es fuerte, pero no sabemos qué puede pasar a corto plazo. Todo el mundo conoce al candidato Javier Milei, que si bien se impuso en las primarias de agosto y parecía que iba a tener una victoria holgada, las elecciones de hace 2 semanas le pusieron en segundo lugar, siendo el primero para el candidato oficialista Sergio Massa. El actual panorama de aquí a las elecciones de la segunda vuelta que sucederán el 19 de noviembre es bastante complejo. Es complejo porque no se han cumplido los pronósticos y porque queda saber qué van a hacer los los votantes de Bullrich, que fue la tercera en discordia y que representaba al ala conservadora clásica. Tenemos a Sergio Massa con el peronismo, tenemos a Javier Milei con esta alianza con una ideología ultralibertaria, que admite muchos matices y sin duda daría para otro webinar, pero bueno, ultralibertaria con medidas muy disruptivas, y finalmente los que votaron a Bullrich, que sería el voto conservador clásico. Bullrich y Macri, que fue también presidente y que está al frente de esta, o que es el líder en la sombra de esta alianza, han pedido a sus seguidores que apoyen a Milei. Lo que pasa es que, como todo el mundo sabe, en política 1 más 1 no es 2. Y no es suficiente que Macri y Bullrich hayan pedido a sus seguidores que voten a Milei, lo cual daría una victoria asegurada a Milei, para que todo el mundo, para que ellos sigan ese mandato de sus líderes. Massa cuenta con el apoyo de gran parte de la población, como se ve en la primera vuelta, y aparte de los 18 de los 24 gobernadores de las provincias argentinas, lo cual podemos entender que tendrá una capilaridad a la hora de pasar el mensaje a favor a Massa. El contexto de inseguridad, que es lo que nos atrae aquí en este webinar, es bastante inestable. Podemos identificar esta cuestión especialmente grave en las provincias de Santa Fe y Rosario, donde nuestro análisis determina que ha habido un auge de la delincuencia. Es por eso que, si bien van a operar en Argentina, tienen que entender que no es lo mismo el nivel de riesgo para el país que en esas 2 provincias más concretamente. Y además vemos en este plano político y de seguridad como la irrupción de los sindicatos, la fuerza que tiene en el país históricamente, todos conocemos esa relevancia que han tenido, puede tener un impacto en la seguridad.
Y lo explico. Los sindicatos se van a posicionar a favor de Massa. Una hipotética victoria de Milei va a hacer que tengan una fortísima actividad de contestación contra el candidato, en el hipotético caso del presidente Javier Milei. Los anuncios y recortes en áreas sensibles para la población haría que esta fuerza sindical saliese a la calle y tuviese unas manifestaciones no siempre pacíficas. Vimos los saqueos que se produjeron en agosto, no vinculados a los sindicatos exactamente, pero podemos ver como sí lo que hicieron en la provincia de Jujuy, hace unos meses, nos puede dar una medida de cómo puede afectar eso a la movilidad y a las operaciones de nuestros empleados. Así que vamos a esperar al 19 de marzo y vamos a hacer, nuestras recomendaciones, hacer un seguimiento, vigilar la evolución de esas elecciones y, sin duda, si tenemos viajes previstos para el 19 de noviembre a Argentina, conviene o retrasarlos o adelantarlos y evitar estar en el país, si no es necesario, en los días previos e inmediatamente después ante las posibles protestas y manifestaciones que hay. Por último, acabamos el repaso con Ecuador, que le hemos puesto en el semáforo en color rojo. El deterioro en la capacidad de respuesta del Estado ante amenazas concretas, como es el crimen organizado, especialmente en las provincias orientales costeras, con Guayaquil a la cabeza, con Guaya, perdón, a la cabeza, demuestra que el país ha subido un retroceso a la hora de afrontar esas amenazas. El auge del crimen organizado que se ve ahora nada tiene que ver con lo que pasaba hace solamente 4 o 5 años, donde el país tenía unos índices de delincuencia muy bajos. O sea, el deterioro en este lustro ha sido notable. La salida del presidente de Correa, de marcado carácter populista y envuelto en muchos casos de corrupción, de hecho ahora ni está en el país, llevó a los nuevos gobiernos a deshacer todo lo que había sido la gran obra de Correa. Y en ese ejercicio de amplios recortes, uno de los efectos fue un empeoramiento de las capacidades de la policía, mientras, paralelamente, se estaba reduciendo la financiación de la policía, estaba subiendo el auge de la presencia de bandas criminales, lo cual produjo un cóctel que da ahora la situación de que en las provincias occidentales, como hemos dicho, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena o El Oro, International SOS, nuestra calificación es que sea de riesgo alto, lo cual requiere unas medidas de seguridad específicas distintas a las que se podrían tener en Quito. Los grupos controlan las rutas marítimas y operan en el puerto de Guayaquil, además de tener el control de algunas carreteras. Así que sí van a viajar en Ecuador, y ya lo hemos dicho en Argentina y lo vamos a repetir ahora en México, pero entiendan perfectamente cuál es el entorno de riesgo específico al que se viajan y adopten las medidas de seguridad acordes. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de México. Si podemos avanzar, México es un país en el que nosotros tenemos mucho interés, os se pueden imaginar, tanto que el grupo tiene ahí, tenemos un equipo de colegas que trabajan en el equipo de seguridad y el ejercicio que se llevó a cabo el último año, que las conclusiones se publicaron este mes de marzo, es el cambio en el entorno de riesgo de algunas regiones. Es importante saber que México es un país complejo, es un país heterogéneo y, por lo tanto, el nivel de riesgo no sigue, ni es homogéneo para todo el país, ni respeta los índices territoriales de las distintas regiones. Por lo tanto, si van a hacer un viaje que incluya aterrizar en Ciudad de México y coger un coche y cruzar las distintas provincias, por favor, hagan una evaluación de cuáles son los riesgos que se van a enfrentar. Y siempre, de nuevo, apóyense en proveedores de seguridad. Nosotros, International SOS, les podemos siempre facilitar uno que haya sido personalmente auditado por nosotros para que les ayuden en esta mitigación de la exposición al riesgo. Sin ir más lejos, uno de los cambios que veremos en el siguiente mapa, este mapa me parece interesante porque solamente, eso es una perogrullada, pero solamente nosotros sabemos dónde operamos. Y es conveniente que aquí cada uno haga un ejercicio de ver si la zona en la que viajan a México se ha visto afectada por un cambio de la calificación de riesgo, porque ello traería asociado una variación en la mitigación de las medidas de protección. Entonces, parece
voy a dejar paso a mis compañeros Marcos y Javier, en el turno de preguntas podríamos abordar cuestiones más específicas sobre México. Sí me gustaría acabar con dos diapositivas más. Una que trata sobre los grandes riesgos, los grandes retos en materia de seguridad que podemos entender, que podemos afrontar en México, altos y crecientes niveles de criminalidad organizada y violenta. Todos hemos visto en los medios de comunicación la detención de Chapu, de la proliferación o cómo es la robustez de las bandas criminales, como el cartel de Nueva Generación Jalisco y otros. Esto es un problema real en México y el problema es que están evolucionando en una mayor profesionalización, si cabe, lo cual expone a mayor riesgo a las organizaciones y sobre todo a la seguridad. Si bien es cierto que el nivel donde mayor operan es en zonas remotas y rurales, no tanto en las grandes ciudades. Así que, de nuevo, si vamos a abandonar una ciudad y vamos a tener que hacer un traslado terrestre, siempre con las medidas de seguridad. El segundo reto es el intenso descontento social exacerbado por la sensación de inseguridad. En México hay muchos problemas de seguridad, los feminicidios están también ahí, la gente, las mujeres, las clases populares se ven desprotegidas, hay una sensación de inseguridad y eso hace que miren evidentemente hacia los poderes públicos y exijan respuestas. Esto puede crear manifestaciones, protestas, cortes en carreteras. Entonces puede ser que nosotros no participemos en una manifestación, pero si pasamos por ella vamos a vernos afectados, lo cual tenemos que tener una comprensión o un acceso a un proveedor de seguridad, como puede ser International SOS, que adelante las manifestaciones que estén previstas y saber cuáles serían las rutas alternativas para evitar ese área. Y el tercer gran reto, la corrupción, que de nuevo es otro mal endémico, pero que en este caso afecta al gobierno en la lucha contra el crimen. Hay muchos casos de corrupción en la policía de México. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de acercarnos a ellos y siempre pedir estar seguros de que el policía es un policía oficial, porque hemos visto como bandas cogen uniformes de policías y hacen controles en la carretera para extorsionar. Así que está bien pedir la licencia, pedir la placa y en caso de duda siempre ir a nuestra embajada, a nuestro apoyo diplomático o hablar con International SOS. Y ya por último, quería abordar 3 asuntos que vigilar. Las fechas importantes, de nuevo repito, alrededor de procesos electorales es cuando la población aprovecha para manifestar su descontento. Hay que evitar estar ahí, porque la policía, cuando vaya a cargar, no va a diferenciar quién está ahí mirando o quién está ahí participando activamente. Así que preparemos los viajes siempre poniendo un ojo en el calendario. Lo bueno es que las elecciones están anunciadas con antelación. Hay aspectos que aparecen de improviso, pero las elecciones están marcadas y nosotros aquí estamos dando fechas clave. Incluyamos esto en el análisis de riesgos cuando vayamos a viajar a México. El segundo aspecto son los retos que tiene el país. La hemos citado, luchas contra el crimen organizado y el narcotráfico, la violencia contra las mujeres o el feminicidio es una lacra para la sociedad. Como cualquier país del tamaño, con la industria que tiene, adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático y luego priorizar los asuntos transversales como la energía y las políticas migratorias. México es un país donde pasa un carril de migrantes del sur, de Centroamérica, hacia Estados Unidos. La relación actual entre los gobiernos de Estados Unidos y México es cordial, más que la que fuera con el presidente Trump, pero también veremos el año que viene hay elecciones tanto en Washington como en México. Habrá que ver quién alcanza el poder en los dos, en México, o sea, quién está en la Ciudad de México y quién está en Washington, para ver si esa sintonía se mantiene. Y por último, queríamos hacer unas recomendaciones, muchas ya las hemos dicho, pero de estas que están ustedes leyendo me gustaría centrarme en la segunda. Todos los empleados tienen que recibir una formación ajustada a su perfil. Habría 2 planos en la formación, la general y la específica. La general es cómo desenvolverse en entornos de riesgo distintos al nuestro. No es lo mismo estar en Madrid que estar en otra ciudad. Ya no digo de un entorno de riesgo más disruptivo o más hostil, sino solamente con el hecho de tener unas costumbres culturales distintas o a no hablar el idioma. Tenemos que tener esa formación. Y luego específicas del perfil. No es lo mismo que viaje una mujer que un hombre a un país musulmán o a un país de otra religión. En Asia tiene unas costumbres distintas que en Occidente. Todo eso ha de ser valorado. Y para finalizar mi exposición,
no actúe en base a información no verificada. Nosotros en International SOS tenemos la unidad de inteligencia de la cual soy responsable. Nuestro equipo siempre puede contrastar información que un cliente reciba y que piensa que es sospechosa, y es muy importante que se apoye en ese proveedor de seguridad, porque muchas veces hemos actuado por información que no ha sido contrastada y nos ha llevado a exponernos a un riesgo que no era necesario. Bueno, quiero agradecer su atención y cedo la palabra a mi compañero Marcos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ricardo. Increíble la presentación. Pues yo me voy a pasar a otro lado un poquito del mundo que también suele ser bastante convulso, más bien volátil también, y que de un día para otro puede cambiar de situación. ¿A qué me refiero? Hace un mes estábamos hablando de un posible acuerdo de paz ya entre Arabia Saudí e Israel, y unos días después nos hemos encontrado con que la región ha entrado en una guerra que en un principio es local, pero que tiene la posibilidad de poder escalar incluso a nivel regional, y en el peor de los escenarios puede involucrar a más países incluso fuera de la región. En el mapa que tenemos aquí estamos viendo lo que está siendo, digamos, actualmente el conflicto, lo que es la guerra, porque igual que os he puesto en mano derecha, en la parte de abajo, las operaciones militares que ha habido en la Franja de Gaza a lo largo de los últimos años, en este caso hay que hacer la distinción de que se ha declarado como tal lo que es una guerra. Por lo tanto, el derecho internacional ya que aplica en caso de ser una operación militar o una guerra es completamente diferente, dando un margen de maniobra a ejércitos a tener una acción militar o ofensiva mucho mayor dentro del amparo de esa legalidad internacional. Como veis, el mapa tiene una pequeña parte que es la Franja de Gaza, a mano izquierda abajo, que está dividida en dos. La más oscura es donde está actualmente habiendo operaciones, y la que está al sur, más clarita, es donde, digamos, se ha ordenado, se ha pedido a la población civil evacuar. Luego tenemos una franja un poquito más oscura, que es la que bordea la Franja de Gaza, y que eso sería, digamos, lo que se ha convertido ahora mismo en zona militar, y por tanto ahí no se puede ni vivir, ni estar, ni entrar. Es una zona completamente militar. Los puntos que veis en X, que están dos, por ejemplo, en el lado derecho del mapa hacia Jordania y tres en la parte sur de lo que es la Franja de Gaza, esos serían pazos fronterizos. Los dos que tenemos en Jordania en la actualidad siguen abiertos, pero tienen restricciones de horarios y también de número de personas que puede llegar a pasar a lo largo de esos días. Mientras que los tres que tenemos en la Franja de Gaza, dos de ellos siguen cerrados y uno de ellos se abre simplemente para la entrada de ayuda humanitaria. ¿Eso qué significa? No puede entrar ninguna persona ni de índole civil, ni diplomática, ni de ninguna otra forma a la Franja de Gaza, y tampoco puede salir absolutamente nadie de la Franja de Gaza sin el permiso de quien gobierna o tiene el control ahora mismo en la Franja de Gaza, que es Hamás. A mano derecha os pongo lo que serían los jugadores, digamos, de este conflicto que ya están metidos de forma, digamos, activa en el conflicto. Primero, Israel, obviamente porque es el que tiene, digamos, los frentes abiertos con todas las partes. Forma independizado en 1948, pues ha tenido varios conflictos y en el actual es simplemente uno más de la larga cadena, la larga historia que llega trayendo en los últimos 75 años. Por otra parte, tenemos Fatah OLP. En su creación en 1951 era una milicia armada que se establece sobre todo en la parte de Cisjordania y que luego se va yendo desplazándose hacia Jordania y hacia el sur del Líbano. Posteriormente es desplazada incluso a otros países como puede ser Libia o Túnez, y así se va moviendo constantemente. Conforme han ido avanzando los acuerdos de paz con diferentes países como puede ser Jordania o Egipto, la OLP ha ido ganando relevancia como ser un digamos, partner, por decirlo de alguna forma, con quien poder negociar una paz de dos estados. La OLP en un principio se establece tanto en la Franja de Gaza como Cisjordania a principios de los años 90, pero eso va a cambiar a partir del año 2005, porque en el año 2005 tenemos la retirada de Israel de la Franja de Gaza. Se convocan elecciones y es justo también después de la muerte de Yasser Arafat, y entonces ahí surge un problema que dura hasta el día de hoy, que es la guerra civil palestina. La guerra civil palestina, en un lado gobierna Hamás, que es la Franja de Gaza, y en Cisjordania gobierna lo que sería la OLP. La OLP, por tanto, hoy tiene control absoluto de lo que es la parte
de los territorios A y B de la franja de Cisjordania, no del C, y no tiene control en absoluto de lo que sería la región de la franja de Gaza. Por lo tanto, las dos partes palestinas están enfrentadas y lleva a una dificultad en poder luego negociar con una parte o con otra. ¿Por qué? La OLP es reconocida, como veis también he puesto varios puntos aquí a mano derecha sobre digamos, puntos de referencia que pueden afectar al conflicto de la actualidad. Los voy a mencionar y luego voy a llegar a la parte que quería decir de lo de la OLP. El primero es el estado de guerra que existe entre Siria e Israel. Desde la guerra del Kipur en el 73, Israel y Siria no han firmado un acuerdo de paz. Tienen simplemente un cese el fuego. Por lo tanto, eso es algo que sigue activo y que en varias ocasiones se ha transgredido, pero se mantiene dentro de un nivel de escalada bastante controlable. En caso de que este conflicto se expanda a otros frentes, esto puede verse alterado y ese control puede también desaparecer. Luego, tenemos los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo son bastante positivos por el lado árabe, bastante negativos desde el punto de visión israelí. ¿Por qué? Porque se considera que ha sido la única cesión de territorio por parte de Israel sin conseguir realmente a cambio lo que querían, que era un acuerdo de paz. ¿Qué ocurre? Sí dio un acuerdo de paz, el de Jordania en el año 94. Por lo tanto, hay sus pros y sus contras y depende de la perspectiva en la que lo miremos, eso puede cambiar en nuestra perspectiva. Luego tenemos la retirada del Líbano del año 2000. En 1982 se establece Hezbollah en el sur del Líbano, muy influenciado por Irán y en gran parte también financiado por Irán. Por lo tanto, la mayoría de sus operaciones vienen dirigidas desde Irán. La guerra en sí dura desde el 82 hasta el 85 y lo que es la ocupación del sur del Líbano dura hasta el año 2000. Como guerra se considera una gran victoria militar, pero es una gran derrota estratégica, porque al final lo que no se consigue es ni erradicar a Hezbollah y al contrario se consigue hacerlo más fuerte prácticamente. Eso lo que dará eso a una guerra en el año 2006, que la menciono justo después de lo de la retirada de la Franja de Gaza, que bueno, esa guerra se considerará en todos los sentidos una derrota tanto estratégica como militar, porque se consigue el silencio que era, digamos, para la región norte de Israel, para los habitantes, pero no se consigue ni eliminar a Hezbollah ni debilitarlo. Al contrario, se consigue que se haga más fuerte y que tenga una experiencia militar que antes no tenía. Luego tenemos la guerra civil palestina, como ya he mencionado, y por último la operación Huerto, que es quizás ligeramente más desconocida, pero que es un factor muy importante, y es que Israel en el año 2007 bombardea las instalaciones nucleares que estaba desarrollando Siria. Eso es un punto muy a tener en cuenta, teniendo en cuenta que hizo lo mismo en el año 81 con Irak, lo hace en 2007 y ahora nos encontramos en una situación similar con Irán, aunque Irán ha aprendido de estos dos ejemplos. En lugar de mantenerlo en un único sitio, lo que ha hecho es dividir el programa nuclear en 5 instalaciones diferentes, complicando ese posible escenario. Volviendo a la situación actual y al mapa que tenéis a mano izquierda, como veis en Cisjordania hay dos tipos de colores en lo que sería la zona controlada por la OLP. Uno rojizo claro y otro que sería en color gris. El color gris es donde se está llevando a cabo operaciones ahora mismo por parte de Israel de forma bastante contenida, pero de detención de todos aquellos que son seguidores, colaboradores o miembros de la infraestructura de Hamás. ¿Esto por qué se da? En el año 2021 tenemos un levantamiento de lo que es la población árabe y palestina, tanto dentro de Israel como en los territorios de Cisjordania, por la cual reclaman ciertos derechos. En Cisjordania va hacia lo que es la parte de la independencia y, digamos, el establecimiento del Estado palestino, mientras que en la parte israelí va en cuanto a los derechos que tienen dentro de la sociedad israelí. En ese punto, la OLP pierde mucha fuerza porque no consigue tener el control del territorio y quien gana mucha fuerza en ese momento es Hamás. Por lo tanto, vemos que hay un auge en Cisjordania por parte de Hamás, debilitando aún más la infraestructura de la OLP y, por tanto, una posibilidad de acuerdo de paz a medio o largo plazo. Luego, yéndonos hacia el norte, tenemos una franja también que está en gris rayado y eso sería la zona donde está habiendo ahora mismo enfrentamientos puntuales entre lo que sería Hezbollah e Israel.
Ahora tenemos también una parte rayada en rojo en la parte norte y eso sería la zona en la que hay misiles que se lanzan tanto desde el Líbano como desde Siria. ¿Qué ocurre? Sobre todo en Líbano hay una presencia importante tanto de Hamas como de la Yihad Islámica, que son los dos principales, digamos, organizaciones que tenemos en la Franja de Gaza. Por lo tanto, son ellas las que operan y disparan esos cohetes tan dentro de Israel. Hezbollah, por su parte, está bastante contenido y está lanzando simplemente ataques puntuales contra puestos militares en la frontera, tanto en los altos del Golán como en el norte de Israel. ¿Por qué? Porque vemos que se ha dado una situación que no se ha dado en ninguna operación militar anterior ni tampoco en ninguna guerra anterior, y es que Estados Unidos ha desplazado una gran potencia de fuego, es decir, tenemos 2 portaaviones, 8 destructores, 4 cruceros, más de 5.000 marines en la región y toda la fuerza aérea que eso conlleva consigo mismo. Por lo tanto, vemos que eso ha sido una medida de disuasión muy importante para que Hezbollah no entre de pleno en el conflicto. ¿Qué ocurre? Israel está llevando a cabo una incursión militar, una ofensiva militar terrestre dentro de la Franja de Gaza. Todo el mundo establecía que si, digamos, podía haber un detonante que llevara o arrastrara a Hezbollah al conflicto sería la entrada terrestre. Ahora mismo ya estamos dentro, Israel ya está dentro de esa operación y, por tanto, no estamos viendo la operación de Hezbollah, perdón. ¿Por qué? Porque la legitimidad que ha conseguido Israel para poder hacer ese ataque es que lo está haciendo con la legitimidad que le otorgan los países de Occidente. Si Occidente retira esa legitimidad, es muy probable que también se vaya el apoyo militar que pueda haber de Estados Unidos y eso sí pueda escalar a un conflicto regional. ¿Quién no le interesa que eso ocurra? Principalmente a Estados Unidos porque se vería involucrado y afectaría tanto a él en primera persona como en segunda persona. Si podemos pasar al segundo mapa, por favor. Hay que entender cómo funciona ahora mismo Oriente Medio. Todo gira en torno a una pequeña piedra angular que sería Arabia Saudí e Israel. ¿Por qué? Son los dos principales aliados de Estados Unidos en la región. Por lo tanto, son los dos que también tienen más interés Estados Unidos en juntar. Y eso es lo que ha desencadenado esta guerra. Hemos visto que en el 79 hemos tenido el acuerdo de paz con Egipto a cambio del Sinaí. Tenemos los acuerdos de Oslo en el 93, por lo tanto Jordania firma el acuerdo de paz. No se consiguió con los palestinos, que era el objetivo principal, pero por lo menos ya establece unas bases para un futuro Estado palestino. Y ya luego en los años 2020, con los acuerdos de Abraham, vemos una caída de dominó de varios países de la región, como son Bahrein, Qatar, Sudán y también Marruecos. Y el siguiente que iba a caer era Arabia Saudí. Principios de septiembre estábamos diciendo que era un acuerdo que se podría llevar a cabo para finales de año y conforme los ecos de que eso iba en progreso y avanzando, es cuando nos viene la ofensiva militar que tenemos ahora mismo, el conflicto militar que tenemos en la Franja de Gaza. Pero este mapa parece muy sencillo de entender. Si pasamos al siguiente, vemos que la complejidad de Oriente Medio es mucho mayor. ¿Por qué? Porque aunque veamos una nacionalidad, los países de Oriente Medio no se constituyen de forma democrática ni de la forma en la que la concebimos en Occidente. Es decir, ahí tienen una estructura principalmente étnica, con una forma de gobierno principalmente tribal, que tiene sus jerarquías y que tiene su primacía unos grupos sobre otros. Por eso vemos tanto colorido y todos mezclados en varios países. Uno de los más complejos, Irán. Irán, desde el año 53 hasta el 79, era el único aliado que tenía Israel en la zona. Era el principal aliado de Israel en la zona, pero era porque estaba el Shah gobernando. El Shah pertenece a una minoría que viene de la parte de Isfahán y la parte de Isfahán, esa minoría se reduce en torno al 5 o al 6% del total de la población. Por lo tanto, creaba mucho rechazo interno. Eso cambia. En la actualidad tenemos a el régimen de los ayatolás, que eso, digamos, tiene, digamos, una mayor aceptación en torno a casi el 50-60% de la población. ¿Qué ocurre? Eso ocurre porque la religión que tenemos en Irán es chií y lo que, digamos,
promulga los ayatolás es la religión chiita, por lo tanto, o sea, el Islam chiita, por lo tanto, tienen aceptación en ese caso. Luego también vemos que Irán era una sociedad bastante occidentalizada, por lo tanto, eso sí que ya choca con lo que serían los ayatolás. Por otra parte, vemos que en Arabia Saudí tenemos dos tipos de colores amarillo, uno más claro y otro más oscuro. Y entonces ahí vemos que hay las diferencias entre lo que son los grupos árabes. Y bueno, también vemos diferencias en lo que sería la parte de Irak, el norte de Siria, con un rojo más oscuro, que eso serían los kurdos. Por lo tanto, vemos que ya hay una dificultad étnica en la región, pero hay una aún más complicada, que es el siguiente mapa, que es la religiosa. Tenemos un problema étnico, podemos tener un enfrentamiento entre distintos grupos étnicos, pero el mayor problema viene en el tema religioso, porque prima sobre lo étnico. Y aquí vemos tres principales jugadores. Arabia Saudí, que es el líder del mundo suní, Irán, que es el líder del mundo chií, y uno completamente diferente, que es Israel, que es el judío. Y es un poco el outsider de lo que es la región. Por lo tanto, esto lleva a que llame la atención y sea un enemigo común para diferentes partes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos en la Franja de Gaza a Hamás, pero Hamás es suní y de influencia de hermanos musulmanes de Egipto. Por lo tanto, es completamente contrario a lo que es Irán, que es chií, pero tienen un enemigo común, que en este caso es Israel, por lo tanto, las dos se asocian. Arabia Saudí ha sido uno de los principales garantes de la causa palestina a lo largo del siglo XX. ¿Cómo es posible que ahora se acerque a Israel? Y es porque se ve amenazado por Irán. Por lo tanto, ¿quién es el aliado más fuerte que puedo tener en la región? Israel. Por lo tanto, yo me acerco a él. Y eso es lo que ha propiciado la caída de los diferentes acuerdos de paz a lo largo del año 2020. Si pasamos al siguiente mapa, vemos lo que podría ser la escalada a nivel regional que ya existe, aunque no se esté dando como tal en un conflicto abierto. ¿A qué me refiero? El conflicto actualmente está contenido en lo que sería la Franja de Gaza, puntualmente tiene alguna incursión dentro de lo que sería Cisjordania y hay algún punto de intercambio de fuego entre lo que sería el sur del Líbano y el sur de Siria. Por lo tanto, tenemos tanto en Siria como en Líbano a Hezbollah. En Gaza tenemos a Hamás y la Yihad Islámica. Hamás y Yihad Islámica tienen completamente influencia egipcia de hermanos musulmanes, salvo la Yihad. La Yihad es algo un poco más complejo y viene de la zona de Arabia. Y es curioso que, por ejemplo, en Egipto los hermanos musulmanes están considerados como grupo terrorista y por ende Hamás también lo es, pero uno de los principales mediadores, tanto de los acuerdos de cese el fuego como de acuerdos de cese de hostilidades en anteriores operaciones entre Israel y Hamás, ha sido Egipto. Luego tenemos Hezbollah en el norte. Hezbollah es completamente financiado, es un proxy iraní, pero que no solo actúa en esta parte del mundo. Hezbollah también es uno de los principales carteles que tenemos en América Latina y tiene una presencia muy importante en América Latina. Luego tenemos, tanto en Siria como en Irak, diferentes proxies iraníes, pero sobre todo en Irak, que son las organizaciones Badr, el Hezbollah iraquí y luego tenemos los Asib al-Haq, perdón. Los tres proxies estos están especialmente activos y en los últimos días hemos estado viendo que han estado atacando infraestructuras, sobre todo militares, de Estados Unidos, lo que eso puede llevar a una respuesta por parte de Estados Unidos que también hemos visto, pero únicamente en Siria en este momento, contra infraestructura iraní. Es decir, no se ataca en este caso a la organización proxy que te ha atacado, se ataca al que le da la orden de atacar, que es Irán. Y eso lo hemos visto tanto en Siria como en Líbano, también por parte de Israel, que sigue atacando a Hezbollah y a Irán. Es decir, vale, Hezbollah no está atacando en la profundidad de Israel con misiles, pero es el responsable del territorio del Líbano. Por lo tanto, quien es responsable de ese ataque es Hezbollah y por tanto Israel le ataca a él. Estados Unidos igual, ataca a Irán en Siria. Y ese va a ser, digamos, la línea a seguir en caso de que el conflicto se prolongue más de lo debido, que está establecido que más o menos va a ser un conflicto armado de entre 2 y 3 meses
y luego una presencia militar o una, digamos, presencia de tensión en la región de que puede durar entre 2 a 3 años mínimo si se lleva a cabo de verdad el plan de querer eliminar a Hamás de lo que es la Franja de Gaza. Luego tenemos por último en el sur a los hutis que hacen lo que es la media luna chií, que los hutis, pues bueno, llevan en guerra tanto con Arabia Saudí, con una coalición liderada por Arabia Saudí y varios otros estados árabes desde el año 2014-2015 y en una guerra civil propia dentro de lo que es Yemen. También les hemos visto activos en cuanto a los ataques que hay ahora mismo hacia Israel. Es decir, el último sábado, no, el anterior, lanzaron 5 misiles. 4 de ellos fueron derribados por un destructor americano, pero el quinto, nadie lo dice, porque no interesa en la región que se sepa, fue derribado por Arabia Saudí. ¿Por qué es esto? Porque al final Arabia Saudí en un primer momento lo confundió con que podía ser ella el objetivo targeteado. Pero es que hemos vuelto a tener otros 3 ataques así a lo largo de la última semana y han sido en su mayoría derribados, salvo 2, uno hace 2 días, que fue 2 días, no, perdón, 3 o 4 días, que fue derribado en una ciudad de egipcia al sur de la península del Sinaí, y otro esta misma mañana que ha sido derribado un dron cerca de la ciudad de israelí de Eilat. Entonces estamos viendo que está habiendo una colaboración por parte de Arabia Saudí con Estados Unidos y Estados Unidos transmite esa información a Israel. Eso que llega a enseñarnos que los acuerdos de paz de Abraham no están muertos, simplemente están congelados. ¿Por qué? Porque la opinión árabe social, civil, no es la misma que la de sus mandatarios. Por lo tanto, no se puede empujar en este momento algo que tu sociedad civil no cree, más que nada porque puede generar inestabilidad. ¿Y por qué es tan delicada esta región a nivel mundial? Pues como lo pongo al lado. En habitantes no es tan importante, son 320 millones de habitantes, es menos que la Unión Europea, por ejemplo, pero sí supone el 10% del PIB mundial, lo que es algo bastante significante. Pero es aún más importante por el petróleo y el gas que hay ahí. Además de otro detalle que se me ha olvidado poner en la presentación, y es el tráfico marítimo que tiene la zona. Al final, por ahí tenemos el canal de Suez. Por ahí pasa prácticamente entre el 20 y el 25% lo que es el tráfico mundial marítimo. Por lo tanto, un conflicto que se salga de control de ser puramente local y se convierta en algo regional puede automáticamente tener daños colaterales, sobre todo económicos, en el resto del mundo. Y por último, si vamos a la última diapositiva, los aspectos a vigilar de este conflicto, pues bueno, como he mencionado, es un conflicto local actualmente, pero ¿puede escalar a regional? Sí, por supuesto. ¿En qué? ¿Cómo? Pues al final todo dependerá del rango de la operación terrestre que tenga Israel dentro de la Franja de Gaza. Si entra dentro de unos marcos del derecho internacional y sigue siendo legitimado por Occidente, no escalará regional. Si hay dudas en Occidente sobre esa legitimidad de la operación dentro de la Franja de Gaza, entonces sí puede escalar a regional porque entrarán otros jugadores como puede ser Hezbollah. ¿Y por qué pongo lo de mundial? Porque en el momento que escala regional se abre la posibilidad de que sea algo mundial. ¿A qué me refiero? Pues que puedan entrar tanto otros jugadores en otras zonas o otros conflictos incluso, que eso lo mencionaré un poco más abajo, y por supuesto porque también va a debilitar a Occidente en su presencia en estos conflictos. No hay que olvidar que actualmente ya tenemos un conflicto en Europa, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, y ahora mismo Oriente está chupando también un poco lo que es la atención, pero tenemos otras zonas a vigilar en el mundo, como puede ser la zona de India, China, Tíbet, también podemos hablar de lo que las 2 Coreas, China, Taiwán, por lo tanto tenemos otras zonas a vigilar. ¿Qué países se pueden ver involucrados directa o indirectamente? Directamente, Irán, por supuesto. Indirectamente ya lo está. Indirectamente también está Siria, Irak, Yemen. Son varios países que ya están dentro de lo que es este conflicto de forma indirecta, pero todos se pueden ver involucrados de forma directa. Ahora, otra pieza de dominó, que esa es muy delicada para ver hacia dónde cae o no cae, puede ser lo que es el eje o la alianza
de Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes y otros países que están en guerra contra los hutis de Yemen. Porque si ellos entran en guerra también con Israel, pueden tener dos frentes y, por tanto, intensificará Arabia Saudí su alianza, sus incursiones militares contra Yemen. Estados Unidos, que se había retirado su apoyo militar, sobre todo industrial, que le vendía las armas y todo lo que era el equipamiento a Arabia Saudí para ese conflicto, volverá a suministrar ese armamento, financiará, no financiará, pero sí colaborará en gran medida con esos países que son, en teoría, sus aliados. Y luego tenemos dos jugadores muy, muy importantes que han ganado peso en la región, pero que siguen no teniendo el peso que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que es Rusia y China. Rusia, no hay que olvidar que su única base militar en el extranjero está en Siria. Por lo tanto, si el conflicto aumenta de nivel, como he dicho, Siria sigue en guerra con Israel. Simplemente sería una ruptura de lo que es el alto el fuego. Por lo tanto, se puede ver arrastrado. Pero Siria sigue teniendo sus propios conflictos internos. La guerra civil sigue. Tienen por el norte también a los kurdos, aparte de los rebeldes. Y no hay que olvidar que dentro de Siria siguen operando de forma mucho más diluida y débil lo que es el Estado Islámico. Por lo tanto, abrir otro frente para el gobierno de Siria realmente le interesa, y en caso de que eso ocurra, Rusia se mantendrá neutral o tendrá un apoyo indirecto hacia Siria. Y por último, China. China es un jugador que, bueno, ha ido ganando poco a poco presencia en Oriente Medio conforme Estados Unidos se ha ido retirando de Oriente Medio, y ha conseguido por lo menos la foto que no han conseguido otros países, que es, por ejemplo, la reconciliación de Arabia Saudí con Qatar y la reconciliación de Arabia Saudí con Irán. ¿Hasta qué punto esa reconciliación es algo que se puede materializar en más allá de una foto? Eso todavía no se puede medir porque no ha habido gran intercambio ni diplomático, ni económico, ni de otras índoles. Por lo tanto, eso solo el tiempo lo podremos decir. Pero se ha dejado ver y ha dejado mostrar que tiene también interés en la región. Los acuerdos de Abraham. Muchos dudaban si iban a poder sobrevivir o no esta guerra. Están demostrando que están perfectamente sobreviviendo lo que es el conflicto. ¿Por qué? Porque los países árabes hacen lo que su sociedad, digamos, les manifiesta, condenan este conflicto, no están de acuerdo con ello y tienen unos canales diplomáticos en los cuales transmiten esta sensación. Pero todo lo que es la colaboración, tanto diplomática como económica, sigue abierta, sigue vigente. Y se podría decir que incluso con algún país la inteligencia sigue siendo también activa. Nuevos acuerdos de Abraham, como era el de Arabia Saudí, ¿se pueden dar sí o no? Pues el hecho es que completamente sí. En un futuro próximo, probablemente no. ¿Por qué? El conflicto ha congelado lo que es esta negociación y es algo que ahora mismo simplemente no se puede poner sobre la mesa. Está, pero está apartado en una esquina. Y ya el ministro de Exteriores saudí, hace una semana, dio una ponencia en la Universidad de Texas y dijo ya que el acuerdo de paz con Israel es algo que tiene que darse, pero que no es el momento. Es decir, que incluso Arabia Saudí no quita eso de la mesa ahora mismo y entiende que tiene que seguir por ese camino. Otra cosa que ha perdido mucha notoriedad debido a este conflicto, pero que también debería ganarla porque es lo que lo ha puesto más que nunca sobre la mesa, es el programa nuclear iraní. Es decir, se había roto, no se había conseguido alcanzar un nuevo acuerdo tal y como prometía Biden, la administración Biden. Y ahora mismo, con el conflicto en la Franja de Gaza, simplemente no se le está prestando atención. Pero hay que tener en cuenta que Israel ya ha atacado 2 programas nucleares iraníes y si el conflicto escala más allá de algo local a algo regional, no sería disparatado pensar que Israel podría llegar a tener la tentativa de atacar esa infraestructura. Y otros escenarios a tener en cuenta, por último, pues obviamente, como os he comentado, las 2 Coreas, una China-Taiwán, un conflicto incluso en lo que es el Cáucaso, como ya se ha dado tipo Azerbaiyán-Armenia, Ucrania-Rusia, son muchos los frentes abiertos por el mundo. Y el que está, digamos, siendo garante
de la democracia o por lo menos de apoyar a sus aliados, en este caso está siendo Estados Unidos y la Unión Europea, la pregunta es si actualmente ya están divididos en dos frentes, Ucrania y Oriente Medio, y si Oriente Medio escala aún más, ¿es probable que se abra un tercer frente, por ejemplo, un China-Taiwán? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque China a día de hoy sigue sin tener las capacidades necesarias para poder tener una guerra en Taiwán, y si se abre un frente con lo que puede ser Estados Unidos y su coalición de países aliados, mantener ese conflicto. Por lo tanto, probablemente no, pero nunca se sabe en relaciones internacionales y mucho menos si vemos que puede llegar a demostrarse algún tipo de debilidad por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, eso es la situación que nos depara ahora mismo Oriente Medio, que aunque, como os he dicho, es una población pequeña con referente al resto del mundo, es un poco el ombligo del mundo, porque en función de lo que pueda pasar ahí con la volatilidad que hay, puede afectar completamente a cualquier región del mundo. Y bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañero Javier, que él os va a hablar un poco más de lo que es la gestión de crisis. Bueno, pues no sé si se me oye. La verdad es que da un poco de vértigo, ¿no? Ver cómo están los escenarios por ahí fuera y bueno, después de esta presentación fantástica, bueno, de las dos, después de esta última de Marcos, recuerdo aquello que decían de si entiendes el conflicto de Oriente Medio es que no te lo han explicado bien, ¿no? Es tremendo. Y se entiende un poco después de oír a Ricardo y a Marcos por qué ahora se habla estos días de permacrisis, ¿no? Pero ¿qué es crisis? Yo voy a cerrar, hoy lo importante eran las dos presentaciones de la de Ricardo y la de Marcos, pero voy a cerrar con un par de pinceladas nada más sobre gestión de crisis. Estamos hablando a un foro enfocado en la movilidad internacional y lógicamente esto afecta. Y bueno, perdonadme si hay algún experto en gestión de riesgos o de crisis, puesto que no voy a entrar lógicamente en mucho detalle. Si pasas, por favor, Alberto. Es simplemente que definir qué es una crisis. Muchas veces se habla de crisis cuando hay un problema, ¿no? Como se dice, es un problema, si tiene solución no lo es, ¿no? Bueno, pues hay distintos enfoques para ver lo que es una crisis, pero es cierto que muchas veces hay asuntos que bien se pueden solucionar con los medios que tiene uno, o que bien su impacto en lo que es el negocio global de la organización no es tan relevante como le parece al que lo está sufriendo, ¿no? Entonces, por uno u otro motivo, a veces pasamos sin darnos cuenta de lo que es incidente a lo que es crisis. ¿Y cuál es la importancia? Pues la importancia debe de ser que las organizaciones tienen los niveles definidos para ver qué nivel de actores entran a funcionar, ¿no? Podríamos definir, para hacerlo de una manera breve, que la crisis es aquel incidente que afecta a la viabilidad, a la viabilidad del objetivo principal de cualquier organización, ¿no? Que es el seguir operando y la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, cuando opera y pone en riesgo esa viabilidad, es cuando sí que estamos hablando de una crisis, ¿no? Por lo tanto, siempre va a ser importante ir por adelantado, teniendo muy bien estructurado en la organización cómo identificar esas amenazas, desarrollar los procedimientos para poderlas mitigar y dar una respuesta oportuna y en tiempo y en forma, ¿no? Para no solo mitigar los daños, sino para salir mejor de la crisis. Incluso para salir reforzados, ¿no? Y ya entraríamos a hablar de resiliencia. Bien, en la siguiente, por favor. International SOS
le damos mucha importancia a toda esta cuestión de gestión de crisis. Desde siempre International SOS ha estado colaborando con sus clientes porque no todas las organizaciones tienen esa capacidad, ¿no?, para tener comités de crisis, pero viendo cómo está evolucionando el mundo y a las charlas de hace unos minutos me remito, pues International SOS ha reforzado mucho este área y la nueva visión de gestión de crisis de International SOS facilita el poder dar recursos a nuestros clientes para que preparen, afronten y salgan fortalecidos de las crisis, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de hacer todo esto? Pues vemos en pantalla, por supuesto, minimizar el impacto y los posibles daños reputacionales. A mí me gusta este apartado de los daños reputacionales, no solo a nivel sector o a nivel mercado. Me gusta la parte de la reputación interna, ¿no?, que sería el tercer punto. Al proteger la seguridad y el bienestar de los empleados, estamos generando una reputación interna muy positiva que va a ser nuestro mejor escaparate dentro del mercado, del propio mercado. Vamos a mejorar la confianza de todas las partes interesadas. Ahí entra desde el propio empleado hasta los accionistas, los subcontratistas, todos los socios, etcétera. Y en definitiva, con todo, pues vamos a proteger los activos de la empresa. Por supuesto, el primero siempre son sus trabajadores, pero las operaciones es lo que al final nos da la razón de ser, ¿no?, de una organización. En una crisis, por supuesto, siempre tenemos que ir al antes, al durante y al después. Entonces, en el antes vemos que hay distintas fases, como identificar, detectar, la capacidad de organizarnos y, muy importante, el entrenamiento. El hacer simulacros nos va a hacer que luego las reacciones sean mucho más productivas, más funcionales. Cuando ya estamos en una crisis, tenemos, si lo hemos entrenado bien, asumiremos pronto el control. Organizaremos para darle la mejor solución. Muy importante la parte de comunicación, tanto a los directamente afectados por la posible crisis como a socios y otras partes interesadas, y darle visibilidad a esta capacidad de resolución, que nos va a ayudar en la parte de la resiliencia. Y en el post-crisis, porque ahí no termina, si no estaríamos condenados a sufrir una muy pronto, la parte de post-crisis es muy importante para activar todos los apoyos y hacer las revisiones de procedimientos, ponerlos al día, actualizar y volver a probar todos estos procedimientos. Siguiente, por favor. Podemos ver en este gráfico, ¿no?, vemos abajo las líneas de pre-crisis, la crisis y la post. Podríamos dibujar la línea por la que avanzamos en la fase de prevención cuando de repente se nos enciende un indicador. El trigger nos dice que algo está pasando y que pudiéramos caer en una crisis. Ahí tenemos la primera opción de esa reacción rápida, si lo hemos entrenado, de entrar ya en la parte de arriba y salir, o sea, evitar, sería directamente evitar la crisis. Si no es así, entramos en la crisis y ahí se abren dos caminos. Uno es si no estamos preparados, si no tenemos los recursos, si nuestro personal no ha sido entrenado, incluso poniendo su mejor voluntad y toda su experiencia, pues a veces, si no se hace con la debida profesionalidad, pues se puede caer y la recuperación va a ser mucho más lenta, y ahí se pone en riesgo la continuidad de negocio y la viabilidad de la propia organización. Si reaccionamos bien a la crisis, entraremos en la fase de rescate y en la de estabilización y consolidación de la respuesta. Es un organigrama que nos da una visibilidad de la importancia de estar preparados para afrontar una potencial crisis. En la siguiente, simplemente, bueno, hay diferentes tipos de crisis. Las que aparecen de repente, pudiera valer el ejemplo de Israel o un terremoto. Hablábamos antes del caso de México, donde ha estado operando International SOS, pero hay una diferencia entre un huracán, como ha sido el caso, y lo que ha sido, por ejemplo, el terremoto de Marruecos. Y es la
aparición en escena de repente, ¿no? Repentina. El huracán incluso nos da un tiempo de reacción, mientras que el terremoto es repentino, como ha sido el detonante del ataque de Hamás en Israel, aunque ya estuviéramos en esa crisis, como bien ha explicado Marcos. Hay otras que son las slow burn, que van muy poco a poco, muy poco a poco. Aquí podríamos poner ahí ejemplos. A mí se me viene a la cabeza el caso de Chile, cuando se fue enturbiando y de repente por la subida del billete de metro, pues os acordáis, antes de la pandemia, pues fue el detonante que, bueno, pues la crisis fue realmente de lo más serio que ha tenido el país en mucho tiempo, ¿no? Y luego están las que van variando, las creeping crisis, que quizás sean las más complejas, donde tenemos que estar preparados y saber reaccionar, tener cintura para poder articular la respuesta adecuada, ¿no? Si pasamos a la siguiente, porque como suele pasar al que habla el último, pues me estoy quedando fuera de tiempo y no quiero quitar margen para las preguntas. Mira, aquí teníamos varios ejemplos para los distintos tipos de crisis, como es el terremoto de Áquila, la hambruna de Yemen, es una lenta, y aquí tenemos el ejemplo de la última que hablábamos, de la creeping crisis. Hablábamos, nos traen el ejemplo de Boeing, cuando fue poniéndose de manifiesto que algo fallaba, y las soluciones que se fueron dando eran parches, ¿no? Se solucionaban con pequeños parches, se salía adelante, y al final, ¿cuál fue? No podía ser otro final, claro. Cayó y digamos que perdió, si no me equivoco, en beneficio de Airbus, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ya para terminar, un simple ejemplo de la importancia de la toma de decisiones, ¿no? Esto es un ejemplo cuando se estudió por qué caían tanto los B-17 en la Segunda Guerra Mundial, y se veía que caían el 41% de los aviones caían en combate, y bueno, pues Abraham Wald dijo, vamos a estudiar a ver qué está pasando, cuál es el motivo, y hizo un buen análisis de la situación y llegó a detectar, lo podemos ver en la siguiente, que analizando los impactos en las aeronaves se veía que había unos puntos donde si se protegían, eran puntos vulnerables, que si se protegían, incluso teniendo todas las demás áreas acribilladas, los aviones tenían muchas posibilidades de volver a la base. Con lo cual, con una pequeña inversión, reforzando el morro, la cola para la dirección, los motores, los estabilizadores, con esos refuerzos, esos arreglos, lo que era sin duda una crisis, ¿no? Que perder los aviones, pues tiene una solución a base de una toma de decisiones oportuna. Entonces, para terminar ya con la siguiente, decir que la gestión de crisis nos va a orientar en esa toma de decisiones para evitar los daños, evitar que vayan a más y conseguir la respuesta más positiva, para salir no solo no perjudicados, sino incluso reforzados. Y yo no quiero quitar más tiempo, porque supongo que habrá alguna pregunta para Ricardo y Marcos sobre los temas tan interesantes que nos han tratado. Así que paso la palabra. Sí, ha llegado alguna para Ricardo. ¿Estás por ahí? Sí, perdón, la pregunta es, sí, ¿cómo llegan los candidatos a la segunda vuelta? Si habrá alianzas entre Milei y Bullrich. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Gracias, Alberto, y gracias, Javier. Lo he tocado por encima en la presentación. Ahora mismo el escenario o el tablero político queda con una composición muy compleja, porque, como he dicho, Macri, que fue anteriormente presidente, que consiguió romper una corriente peronista en el gobierno, y ha sido el
bueno, el gran instigador de este proyecto político de Bullrich y la candidata que quedó en tercera posición y que por tanto no llegó no va a llegar a la segunda vuelta, se han posicionado en favor de Javier Milei. Lo que sucede es que Javier Milei es un político complicado, es una persona compleja y lo pudimos ver en una intervención televisiva que tuvo este fin de semana en un programa de máxima audiencia en Argentina, cuando a la hora de explicar su proyecto, que incluía abrazar a estos votantes de Bullrich, bueno, pues tuvo un comportamiento un tanto errático. Esto, como siempre, ha tenido un eco desaforado en redes sociales y los analistas piensan que puede hacer que la gente dude del proyecto que él lidera e irse a apoyar a Massa, que aunque bien representa este oficialismo y este peronismo, que ya conocemos que es una corriente política que ha ido mutando a lo largo de las décadas, Massa ha conseguido separarse de alguna manera y presentarse como una nueva fase, aunque él es el ministro de Economía y tenemos a Argentina con una inflación desbocada. Veremos el equilibrio que hace para poder presentarse como una opción esperanzadora para que los argentinos confíen en ello. Así que la recomendación que daríamos es hacer un seguimiento de estas 2 semanas y sobre todo ir viendo otra vez nuestro apoyándose en International SOS o en medios contrastados por donde pueden ir la voluntad de los votantes argentinos. Muchas gracias, Ricardo. Llegó otra para Javier. Nos preguntan... Dispara. Nos preguntan qué áreas de una empresa deberían pertenecer al comité de crisis. ¿Qué áreas de una empresa? Sí. ¿Cuál sería tu opinión de qué áreas de una empresa deberían Vale. comité? Bueno, a ver, es buena pregunta. Las crisis no son siempre sota caballo rey. Luego no puedes tener un comité de profesionales que gestionen cualquier tipo de crisis. Habrá sí unos profesionales que tengan que estar afectados por cualquier crisis que tenga la organización. Se me ocurren el dinero, finanzas, comunicación, es un área vital y puede ser operaciones, puede que no, depende. La crisis puede ser reputacional y entonces no le afecta. Puede ser, dependiendo de la tipología de crisis, entrarán unos actores. El mismo de seguridad no tiene por qué estar siempre. Pongamos el caso de algo que se ha dicho en un evento, que pone en entredicho los valores de la organización, que se saca de contexto, que genera una crisis reputacional en los medios de comunicación y demás, pues a lo mejor no tiene nada que ver con el de seguridad. Por lo tanto, dentro de cada organización, también en línea con lo que yo decía antes, hay que ver a partir de qué punto esa organización determina que es crisis o lo deja en el nivel incidente. Si queda en nivel incidente, los actores son otros. Y si sube al nivel de crisis, entonces, bueno, yo diría que fijos están siempre comunicación, el del dinero y el secretario, que es el que va tomando nota de todas las decisiones, los inputs, lo que llega de fuera, las informaciones, lo que se dice en prensa, todo. Tiene que haber un relatorio muy estricto. Luego ya, según la tipología, entrarán seguridad, entrará HSE, entrará compliance, entrarán etcétera. No puede entrar el equipo médico si es una cuestión como las que hemos vivido ahora, ¿no? Relacionadas con la pandemia. Así que toca preparar distintos escenarios, toca ensayar, toca hacer estudios de gestión de crisis y simulacros, muchos simulacros. Muchas gracias, Javier. No hay más preguntas de momento de la audiencia, así que damos por terminado el webinar y se les enviará a todos los registrados el webinar, la grabación y la presentación por si tienen alguna duda. Para cualquier duda nos pueden contactar a través de SpainInternationalSOS.com o visitar nuestra web en internationalsos.es.
Pues muchas gracias, a Alberto, todos porque y los que estáis ahí buenos días. detrás sois los que hacéis que esto funcione, ¿eh? Y gracias a FEX y, por supuesto, a la gente FEX. Un saludo a todos. Gracias a FEX también. Chao. Hasta luego, buen día.